¿Ah? Ya está. Ya está. Vamos iniciar? Então, bom dia a todos. Começar aqui a 11ª sessão da GIR, que é a última sessão, e dizer já que esta sessão vai ter agora do Coffee Break. Depois do Coffee Break, fechamos uma das outras sessões, mas a sessão dentro também vai ser para as sessões teóricas, não, agora nós temos que dar as boas-vindas à Núria. A Núria vem do CCIP de Madrid, e vai-nos apresentar os dados geoespaciais de ciência aberta em humanidades e ciências sociais digitais. Núria, por favor. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Yo voy a hablaros de EXEA, que es la plataforma de datos científicos en humanidades digitales. Y bueno, el término EXEA aparece en los textos de Castilla del siglo XV y es definido en distintos diccionarios etimológicos como el guía o el explorador que acompañaba a los viajeros por los caminos. Así que empezamos por el camino. Bueno, pues para empezar, el término humanidades digitales viene del anglosajón Digital Humanities y engloba tanto las ciencias sociales como las humanidades, ¿vale? En esta URL que os he puesto ahí, hay más de 800 definiciones de lo que son las humanidades digitales. Yo os he puesto ahí una de ellas, que sería la utilización de recursos, métodos y herramientas para llevar a cabo una investigación en humanidades transformadora y de calidad. Cuando estas herramientas y estos métodos tienen que ver con las tecnologías de la información geográfica y se pone en valor el conocimiento geográfico a través del espacio geográfico, estaríamos hablando de humanidades espaciales, que estarían dentro de las humanidades digitales. Bueno, pues ahí tenéis un visualizador, un pantalla de un visualizador que está incluido en la plataforma de EXEA y en él mapeamos todos los centros del CSIC donde se hacen humanidades digitales. Son 16 centros en toda España y más de 100 proyectos. Y algunos datos, algunas características de los datos de humanidades, bueno, pues tienen múltiples niveles de representación espacial. Tenemos datos que van desde la escala local, con proyectos municipales de cartografía histórica, por ejemplo, la ciudad de Madrid en 1900. Datos de escala global, como un proyecto de rutas marítimas comerciales entre los siglos XVI y XVIII. Gran variedad de temporal, muchas cronologías, porque tenemos datos de prehistoria que van desde hace 2 millones de años a datos actuales, pasando por todas las edades históricas. Y bueno, pues un abanico muy grande de disciplinas, porque tenemos desde arqueología a lingüística, antropología, medio rural y natural, etc. Bueno, pues ahí os he puesto cuatro conjuntos de datos con los que trabajamos actualmente. Por ejemplo, un corpus de bases de datos de tablillas cuneiformes neosumerias que están fechadas en el siglo XXI, antes de nuestra era, en Mesopotamia, son de carácter administrativo. Datos de arqueología, dataciones de carbono 14, de pinturas rupestres, de arqueología, datos que tienen que ver con la conservación del patrimonio material a partir de los programas de mano de las actuaciones de la compañía de danza, los ballet españoles, de Antonia Merced, o datos de conservación del patrimonio cultural subacuático, como datos que vienen directamente de investigación archivística o datos de inmersiones en peces arqueológicos. Bueno, pues esta es la pinta que tendría la plataforma EXEA. Cuando os hable de la estructura, me estaré refiriendo a esos menús de ahí arriba que no se ven, lo que está debajo de la barrita verde. Y si tuviéramos que definir EXEA, diríamos que es una plataforma de apoyo a la investigación interdisciplinar
que está desarrollada íntegramente en código abierto, con servicios y herramientas digitales que permiten explorar nuevas formas de investigación en humanidades y ciencias sociales en un contexto de ciencia abierta. ¿Y cuáles fueron los objetivos que nos marcamos al implementar ExEA? Bueno, pues el primero, converger con el compromiso institucional que tiene el CSIC con la ciencia y con la innovación abierta. Esto es, y ya se ha oído en casi todas las presentaciones, que los datos de investigación tienen que publicarse según los principios FAIR, que sean, ya sabéis, encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, y también converger con la nube abierta de ciencia europea y, por supuesto, con la nueva Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, este año, en mayo de este año. Además, promover una ciencia centrada en los datos, darle a los datos el valor que tienen y reconocerlos como parte fundamental de la investigación, porque ya sabéis que los resultados de investigación se suelen dar en forma de artículos científicos, pero no existe una publicación formal de los datos de investigación. De esta manera, facilitar el acceso, la visualización, la difusión y la transferencia a la sociedad de los resultados de proyectos de investigación que están financiados con fondos públicos, de forma que el retorno, uno de los retornos principales, sea en forma de reutilización de la información. El tercer objetivo sería, bueno, que es un fin en sí mismo, que es que ExEA sea una plataforma en código abierto. Y por último, lo que tiene que ver con la interoperabilidad, que es generar un espacio de trabajo para combinar datos de diferentes proyectos y generar con ellos nuevas interpretaciones. De esta manera fomentamos la interdisciplinariedad y uno de los objetivos que nos hemos marcado principales es soportar todo el ciclo de vida de los datos digitales. Hay vida de los datos más allá de la finalización de los proyectos, porque los proyectos de investigación tienen un tiempo muy largo. Bueno, pues entonces, ExEA sería el resultado de una labor colaborativa que lo que pretende es ser respetuosos con el trabajo de todo el mundo y bueno, que provee de todos estos servicios digitales. No lo voy a decir todos, pero primero, del alojamiento de bases de datos relacionales, de bases de datos documentales, de conjuntos de datos, de modelos o de aplicaciones que generamos ad hoc para los proyectos. También un servicio de publicación de datos por medio de visualización interactiva o visualizadores de mapas. También tenemos, claro, un catálogo de metadatos y descarga de datos de investigación de forma abierta. Os he dicho en el tercer objetivo que queremos que sea una plataforma de código abierto. Esto es lo que habría detrás de ExEA. Y bueno, pues ya aterrizamos en la estructura. ExEA está compuesto de estos 5 elementos. El primero es bueno, lo hemos llamado Project Story. Lo que queremos es conformar una narrativa que permita al usuario ser consciente de del desarrollo del proyecto, de sus resultados y de su impacto. Luego, el proyecto pasa de ser el protagonista a incluirse y en los otros 4 elementos empiezan este protagonista los datos, los servicios, los metadatos, las herramientas, etc. Bueno, pues esta es la pinta que tiene el acceso a los proyectos, a cada uno de los proyectos stories. Estos son algunos de los proyectos en los que trabajamos. Y bueno, ¿qué hay dentro de un proyecto story? Bueno, pues puede haber, que va a haber seguro, un sumario, que es el resumen de la memoria del proyecto de investigación. Estamos generando story maps cuando es pertinente. También tiene recursos de visualización, que pueden ser directamente visualizadores de mapas, esquemas de visualización, mapas gráficos, que son estos que están aquí en medio, que hemos llamado visualizadores dinámicos, otro tipo de gráficos que no tienen componentes fáciles. Por ejemplo, estos gráficos de redes. Y bueno, luego, claro, el acceso a la producción de la investigación científica. Conjunto de datos, modelos, servicios, artículos científicos, etc. Tenemos una parte que da acceso a los datos y los servicios. Hemos creado una especie de espacio de datos donde podemos descargarnos los recursos abiertos de los proyectos, datos abiertos, metadatos y ciencias abiertas. Las hemos clasificado por áreas de conocimiento.
Tercer elemento sería Imago Orbis, que es la IDE de Humanidades y Ciencias Sociales, que ya presentó hace un par de años, así que no me voy a detener mucho, que bueno, tiene el típico catálogo de metadatos, tenemos catalogados todos nuestros servicios, nuestros conjuntos de datos. Podemos buscar, como siempre, en la caja de texto o podemos buscar directamente en Excel porque hemos integrado el catálogo municipal. El visualizador de nuestra IDE tiene que ver con el cuarto objetivo, que sería generar un espacio de trabajo que permite combinar datos de investigación de forma horizontal y abierta para generar interpretaciones nuevas. También es el concentrador de todos los servicios interoperables que se generan en nuestro centro y bueno, y de los nodos, que serían esos cuadradillos de colores que veis ahí arriba, que bueno, llamamos nodos a los visualizadores que generamos para cada uno de los proyectos de investigación. ¿Y qué se puede hacer con el visualizador? Bueno, pues lo de siempre, no va a cambiar la vida. Acceso estructurado a los datos por áreas de conocimiento, esas serían las áreas, podemos directamente pinchar en arqueología, cargarnos el servicio de yacimiento de las regiones de carbono 14, que están para toda la península ibérica y para Baleares. Nos vamos, por ejemplo, a Évora, pinchamos y vemos, por ejemplo, el yacimiento de Baragalumato, que es un yacimiento que está muy cerquita de aquí, que es un yacimiento bueno, es una industria lítica del Neolítico y podemos ver sus dataciones en carbono 14 sobre madera y hueso. Bueno, podemos, además, veis ahí está conectado el catálogo, podemos cargarnos nuestros archivos y servicios WMS. Si pinchamos arriba, podemos ir a cada uno de los visualizadores. Os he elegido unos un poquito para que veáis en qué consisten, más o menos. Este sería un visualizador de lo que os he dicho antes, que sería mapa gráfico, interactivo. Es de lo que hemos llamado la parte de visualizadores dinámicos y en concreto este del proyecto Cartografía del Envejecimiento y el Bienestar de las Personas Mayores. Lo que vemos aquí es el índice de longevidad de los municipios con mayor longevidad de la provincia de Ávila, que es una de las provincias con mayor longevidad de eso. Este es el visualizador del servicio WMS que hemos visto antes. Aquí tenemos tres conjuntos de datos, carbono 14, arte rupestre y otro tipo de análisis de isótopos. Os he puesto otro yacimiento que también está aquí, cerca de Évora, que es un yacimiento bastante importante, que tiene arte funerario y, bueno, es de tipo funerario y tiene arte rupestre, las dataciones. Con este visualizador y el servicio de WMS que os he puesto antes, se puede acceder a más de 2.000 yacimientos. Pues este sería el visualizador de la danza vanguardista, la danza de plata, que es el que hemos hecho a partir de los programas de mano, con las actuaciones, con el circuito escénico de los ballets españoles y de Antonia Merced, ¿vale? Si pinchamos en cada uno de sus puntos, que serían los teatros, podemos acceder a todo lo que se hizo en la función, en esa actuación. Este, por ejemplo, es el visualizador de la dispersión de las tablillas neosumerias. Bueno, en este visualizador podemos ver los 30 yacimientos en Mesopotamia, podemos acceder a más de 100.000 textos de las tablillas neosumerias y podemos ver cómo se han dispersado a lo largo y ancho del mundo, ¿vale? De estar en esos 30 yacimientos a estar en 800 colecciones privadas y museos y en 39 países. Aquí cambiamos un poquito de tercio y vemos, bueno, esto es la localización de los topónimos de un poema griego del siglo II que lo hemos localizado contra un nomenclator llamado Pleiades, un nomenclator del mundo antiguo. Este es el visualizador, este es el visualizador de las rutas comerciales de la era moderna. Tenemos dos conjuntos de datos, uno son las rutas y otros son los precios históricos, que son de dos tipos. Directamente, bueno, por datos archivísticos o habiendo bajado y en exploración arqueológica. Tenemos también acceso a bases de datos de corpus textuales. Aquí podéis acceder a corpus por lengua. Aquí directamente es un servicio donde los investigadores tienen sus bases de datos no SQL. Aquí las herramientas para la explotación de corpus y aquí recursos y herramientas de libre acceso gratuito que hemos colocado ahí bueno, que son herramientas de humanidades digitales.
Y para finalizar, bueno, pues algunas de las cosas que os he dicho, el objetivo de la ciencia abierta es que los datos estén según los principios CER. Esto va a generar nuevas dinámicas, cambio de estrategia para los investigadores y las instituciones científicas y cambios en los modelos organizativos. Bueno, decir que el motor clave de la ciencia abierta son los datos de investigación, que tenemos una responsabilidad para procurar la sostenibilidad de los datos más allá de los proyectos de investigación, que esta apertura va a desencadenar nuevas oportunidades de impulsar la colaboración entre distintos datos y, bueno, que nada de esto sería posible sin la necesidad y, de hecho, la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta hace especial énfasis en las plataformas como XEA, que sean interoperables, ¿vale? Porque realmente estas plataformas son las que van a facilitar la accesibilidad y la reutilización de los datos y van a contribuir a la práctica de una ciencia que sea eficiente, que sea democrática y que sea transparente. Así que, muchas gracias. Muy bien, Miguel. Has hecho lo que quiero hacer aquí en Évora. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí, mira qué bien. ¿Alguna pregunta? ¿Te dejo este, vale? Sí, claro. Quería preguntar si la inteligencia descarga de datos. Sí. Sí, Sí, CSV, JSON. Sí. Sí, sobre todo hay muchos resultados de encuestas, porque bueno, en ciencias sociales, por ejemplo, aparte de ciencias sociales, hay muchos resultados de encuestas. En caso de, por ejemplo, de los yacimientos, y que vamos a poner ahora también los precios arqueológicos, las truncamos a más o menos para que no se vean más de una escala 1 a 200.000 por temas de protección de patrimonio, ¿vale? Sí. Que nos reunimos con exteriores, se nos ponen los pelos así de punta cuando decimos que Sí, lo que pasa es que esto la también del parque marítimo, claro, que estuvimos buscando los precios y hablamos de cultura. Estos pecios son pecios que tienen dos fuentes. Una puede ser fuente bibliográfica. Las fuentes bibliográficas todo el mundo tiene, entre comillas, acceso a ellas, ¿vale? Y realmente hay un punto, pero nadie ha bajado a ver si ese pecio está ahí. Se supone que está ahí. En algunos sí, en otros no. Y luego sí que hay pecios que son resultado de excavaciones arqueológicas, además con un montón de fotos y de, bueno, pues todo el levantamiento que se hizo. Y esos pecios sí que no se van a facilitar, ¿vale? Se facilitan los históricos. Imagino que igual que con el yacimiento, ¿no? Que aquello que está protegido y se sabe. Porque otra pregunta es la exhibición de Sí, el beneficio del WMS de los yacimientos, ideal, es que os he enseñado, y además un visualizador, ¿vale? Normalmente muchos visualizadores directamente están como las cajitas sensadas de servicios. Solo de servicio y visualizador. Y luego ya comentar que el Instituto de Geografía de la tiene la cartografía de la costa y ahí sí que hay muchos procesos se pueden ver. Claro, esto es como una recopilación, hay 700, un mogollón de peces. Vale, es una recopilación. Yo también tenía una pregunta. ¿Desde cuándo está operacional este sitio? Pues el visualizador Imago lleva la versión de la presenté como hace 4 años, sí, la que está en producción Imago. Eso hace un par de años, lleva operativo hace un par de años, y Exea ahora mismo, o sea, como hace... Entonces todavía no tienes estadísticas de... No, Exea ahora mismo. Después. Vale. Gracias, María. La segunda pregunta. La apresentação vai ser alunos que vem do Instituto Geográfico e que vai nos falar sobre isto de infraestrutura de dados marinhos como catalisadores da economia azul. Senão deve ter que se partilhar. Pois, Posso usar isto? isso não é meu. Espera, atenta. Sim, aqui. Qual é que é o seu? O seu é este, não é? É.
Tirando aqui. Bom dia a todos. Eu venho, chamo Paulo Nunes, e venho do Instituto Federal para falar um bocadinho da nossa infraestrutura e dos projetos desenvolvidos, que são um bocado orientados para a economia azul. Eu proponho a seguinte agenda, vou falar um bocadinho do que é o tema central desta GIT, que na prática são os dados de elevado valor e a questão dos dados do Instituto Federal relacionados com isto. Depois falarei um bocadinho na modulação do oceano e na questão da hidrografia e da solidação da modulação. Depois falarei um bocadinho da infraestrutura de dados do IH e a nossa visão relativamente a uma iniciativa que agora está muito em voga, que são géneros digitais, neste caso, géneros digitais do oceano. E depois falarei de vários projetos, apresentarei vários projetos que estão relacionados com a nossa. Começando por aqui, eu vou começar a minha apresentação com um extrato de um artigo que está publicado no site que é o Medium, que tem muita interação e muitos artigos sobre tecnologia, inteligência artificial relacionado com isso. E o autor deste artigo fala sobre a questão dos Open Data Portals, e discute um bocadinho esta perspectiva dele, ele é uma pessoa com muita experiência, e apresenta aqui algumas coisas que eu salientei, que acho que são problemas que nós todos temos. Na administração, principalmente na administração pública, nós temos interesse em criar infraestruturas que são centralizadores de informação. Mas o que acontece é que muitas vezes verificamos que temos alguma dificuldade em chegar aos utilizadores. Ele, por exemplo, ele está aqui a falar da Câmara Municipal de Los Angeles, que tem muita informação no seu hub, na sua infraestrutura, e verificam que, por exemplo, nem o staff da cidade acaba por saber que esta informação existe. Então eles, por exemplo, criaram aqui uma abordagem que foi utilizar o Waze, ou seja, eles partilharam a informação com o Waze, a aplicação Waze, para esta informação chegar aos utilizadores. No entanto, também tem uma lógica interessante, que é a contrapartida, porque eles criaram um modelo B2B, ou seja, na prática o Waze recolhe a informação do cidadão, aquilo que nós designamos por crowdsourced information, recolhe, acaba por chegar à Câmara Municipal de Los Angeles. Depois a seguir, ele continua e fala, que é um conceito interessante, que é a web não tem uma regulamentação, ou seja, é desarticulada, não existem regras definidas e isso facilita com que as pessoas produzam muita informação e depois também refere a experiência dele enquanto desenvolvedor de portais e de infraestruturas. Muitas vezes o que é que eles verificam? Muitas vezes desperdiçam muito, ou não é desperdiçar, muitas vezes ficam tempo a desenvolver e ouvem pouco os utilizadores, ou seja, acabam por ter dificuldade em perceber e corresponder às necessidades dos utilizadores. Directive Inspire, a Open Data Directive ou os dados de valor estão relacionados com a Directive Inspire. Nós, que estamos relacionados com isto, o que é que verificamos? Nós temos aqui uma diretiva, na minha opinião, tem um nível de ambição muito claro, significa que nós, na prática, em 2021, toda a União Europeia devia ter dados harmonizados publicados pela parte do serviço e nós verificamos que não é essa. Isto é um relatório que é a avaliação, um extrato da avaliação da Directive Inspire, em que eles referem que a questão de interoperabilidade, principalmente a interoperabilidade semântica ou a harmonização, é uma das fontes de custo de esforço das organizações e que é um dos sítios onde existe maior potencial de simplificação. E depois verificam, também fazem um comentário no final, que é a necessidade de ser user-centric, que é aquilo que estávamos a falar atrás no artigo anterior. No Instituto Hidrográfico, no âmbito do High-Volume Dataset, não vou entrar em isto basicamente são os temas do High-Volume Dataset, o Instituto Hidrográfico tem os que estão aqui salientados a roxo. Ou seja, na prática, sobre a observação da Terra, tem vários temas de Inspire. Sobre a questão de meteorologia, tem as estações de rede MONIS-VE, das observações meteorológicas nas boias, que nós podemos chegar ao IPMA e através do IPMA chegam a redes internacionais. Na questão do geoespacial temos unidades de distância e autonomia e ali na questão da mobilidade temos a questão das cartas eletrónicas de navegação e a informação de segurança marítima. Isto é o calendário que nós estamos aqui, daqui a 6 meses devemos estar aqui. Ainda existem muitas definições como é que lá vamos chegar. Um exemplo simples, mobilidade. O IH
produz cartas eletrónicas de navegação da série fluvial, que neste momento aplicam-se a dois troços. Neste caso, a via navegável do Douro e a questão da via navegável do Guadiana. São os dois troços fluviais que estão abrangidos por esta cartografia. O que é que acontece? Isto que aqui está relaciona-se com uma diretiva que tem a ver com o River Information Service. Na prática é aumentar a informação sobre as vias navegáveis para melhorar a segurança. E com base nesta diretiva existiram europeus, foram feitos em colaboração, ou seja, na prática isto foi feito com a administração do Porto de Lisboa, de Leixões, Douro e Leixões, e aqui foi feito com o Interreg, que foi o programa financiado por Interreg, permitiu fazer o levantamento das vias navegáveis e a produção da cartografia. Neste momento, a cartografia está disponível em formato S57, com um formato específico para ser lido pelos utilizadores de cartografia eletrónica, e está disponível sob a forma de PMS ao público em geral. Estamos a falar do via navegável do Douro e aqui a via navegável do Guadiana. São dois exemplos de utilização de dados de valor. Existem aqui questões que nós ainda vamos ter que analisar como é que vamos fazer. Por exemplo, a questão de dados de valor supõe a criação de APIs. E nós estamos a publicar formato S57, que é o orientado para os ECDIs, e vamos ver como é que vamos implementar a questão das APIs e daqueles requisitos das APIs. Hidrografia. O Instituto Hidrográfico posiciona-se daqui a aqui. Ou seja, na prática, observação, transformação das observações daquilo que são os dados em informação e conhecimento, produção de artigos científicos, partilha de informação com outras entidades, modelação e simulação, corridas de modelos de previsão. E é exatamente o que está mais ou menos esquematizado aqui. Ou seja, nós posicionamos, temos um programa de mapeamento, na prática com vários projetos, vão desde a questão de geologia marinha, até a questão de batimetria e de observação, correntes de observação permanente, que é aquelas que estão ali, Moniac, Monizé e Moni Atlântico, de previsão que tem a ver com modulação numérica do oceano, e depois temos aqui um tema transversal, que tem um programa que é o IDAMAR, onde nós posicionamos a questão dos dados. E tem ali também um tema complementar, que tem a ver com o desenvolvimento de novas tecnologias, observação do oceano. Isto aqui que nós, é uma infografia que nós fizemos, também esquematizar a cadeia de valor, que nós vemos como cadeia de valor. Nós temos aqui os vários que estão ali, usam uma multiplicidade de sensores, produzem e recolhem informação, depois chega a infraestruturas, quer uma infraestrutura de IH, quer a infraestrutura, neste caso, é o Centro Nacional de Dados Oceanográficos, que é uma parceria entre o IH e o IPMA, que está relacionado com as Nações Unidas, com outras a nível global. Temos o SNIC, depois temos as redes europeias, que não é só Inspire, ou seja, o IH relaciona-se com o Inspire, mas não é só Inspire. Utilizamos com o MEMS, com o EMONET, com o CIDAD.net, que é uma das coisas que eu depois no final vou falar, também causa aqui alguma dificuldade de articulação. Mesmo estas diferentes infraestruturas, regras diferentes, por volta de algumas questões. Isto tudo para quê? Para dar suporte às diretivas e chegar aos utilizadores. Nós vemos isto assim. Pronto, o exemplo. Isto é um programa CIMAP 2030, ou seja, na prática, qual é que é o conceito? O conceito deste programa é fazer a cobertura total das nossas áreas de interesse, com levantamentos batimétricos até 2030. Estamos atrasados, isto é um projeto gigantesco, mas o que é que isto é a área que já foi sondada? O que está a acontecer neste momento é que nós, através deste programa, estamos a chegar ao CIPER e, na prática, contribuir para as Nações Unidas, por exemplo, para objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós temos um portal que faz parte da infraestrutura que nós, na base de dados, depois alimenta vários portais, por exemplo, em que a informação batimétrica está disponível para os utilizadores em geral, o download das grelhas, das revoluções de 32 metros e 512, teve a ver com a profundidade. Não entrando em pormenores, porque aumenta a profundidade, mas consegue ter resoluções tão grandes, então temos que ir ajustando. Infraestrutura de dados do IH. Nós designamos o gráfico mais, na prática nós tentamos centralizar aqui todos os dados,
dando resposta à questão dos dados de observação, modelação e previsão, tornando-os dados acessíveis e transparentes. Implementa os princípios FAIR, eu não vou entrar em detalhe, todos sabem mais ou menos o que é os princípios FAIR. O que é que eu vou referir? Uma fonte de dados, nós temos múltiplos formatos e múltiplos utilizadores. Porquê? Como falei há bocadinho naquela cadeia de valor, nós contribuímos para várias e diversificadas infraestruturas. Isso causa algumas questões, como por exemplo, quais são os formatos para cada um dos sítios, e questões como, por exemplo, aquela questão em que não está articulado, em que isso vai, por exemplo, nas unidades administrativas marinhas, tem os requisitos, por exemplo, no OHI, né? Temos um formato específico, que é o S121, para exatamente para a mesma coisa que são as unidades administrativas marinhas. Pois, nós estamos posicionados ali, também um esquema mais ou menos comum, conhecido. Teoricamente temos que criar aqui, que é Semantic Web, e a implementação de tecnologias. Também é um caminho que nós ainda estamos a fazer e não sabemos ainda como é que vai ser a implementação final. Depois temos aqui mais uma questão, que é a política de dados do IGA. Nós trabalhamos em todas as gradações de licenças e depois ali os dados do lado de valor estão restritos ali à questão do CC BY e do Public Domain. Que também é uma questão importante e que eu acho que é importante porque nós quando falamos de dados do lado de valor, falamos de importantes benefícios para a sociedade, ambiente e economia. Quando nós falamos lá nas licenças menos restritivas, estamos focados essencialmente na economia, mas não nos podemos esquecer do ambiente e da sociedade, e mesmo que haja, por exemplo, licenças que não são tão abertas, também contribuem para ali. Géneros digitais do oceano, isto é uma visão simplista, não tenho apresentações sobre isto. O que é que nós pretendemos? Uma unidade com realidade física, uma entidade que existe no digital. Nós precisamos aí estar interconectados, fazendo observações, temos dados de informação, criamos modelos que ajudam a melhorar o conhecimento, visualização, fazemos visualização e naqueles modelos também fazemos simulação. Isto ajuda-nos a criar percepções, tomar decisões e implementar ações sobre o modelo físico e depois analisar a resposta. Ou seja, aquilo que nós queremos com os géneros digitais, qualquer coisa seja, é fazer este ciclo, dar tempo a fazer este ciclo. Nós aqui, nesta visão, se isto existir, que não existe, no género digital do oceano, nós conseguíamos dar resposta a tudo isto que aqui está, que é o formato S100, uma apresentação que se foi referido. Na prática, isto é uma iniciativa da OHI. Na prática, este S100 é algo semelhante àquilo que nós temos em SPY, só que é no âmbito da Organização Geográfica Internacional. Nós, para cada um, é um modelo universal que tem todas as categorias temáticas cá inseridas, que vão desde modelos batimétricos, cartas eletrónicas de navegação, atualmente o formato S57 passou a ser S121, a correção é S101. Temos, por exemplo, correntes de superfície, temos avisar a navegação, temos multiplicidades. Na prática, nós temos toda a informação que existe do oceano contida neste modelo universal. Por fim, falando aqui um bocadinho rapidamente dos projetos que em curso. IH relaciona-se com uma coisa que é os Digital Innovation Hub. Os Digital Innovation Hub é um conceito que agora apareceu, neste caso, existe um nacional que é liderado de Fórum Oceano, e o que nós pretendemos é dar suporte às PMEs e startups, com suporte de investimento, permitir dar dados, por exemplo, para fazer testes de prototipagem antes de entradas no mercado, melhorar competências a nível neste caso, de inteligência artificial relacionada com a economia azul, e a desenvolver a questão do setor de inovação. Nós, baseado na infraestrutura, desenvolvemos um projeto relacionado com a nova INS, que nós designamos Maria, que é a inteligência artificial para o mar. Em que, basicamente, o que é que se pretende? Pretende-se começar a desenvolver modelos de inteligência artificial em que façam uso e beneficiem dos dados que existem na infraestrutura do IH. Este é um exemplo do portal que foi criado. Este portal é um portal colaborativo que permite, por exemplo, as pessoas partilharem modelos que desenvolvem, conhecimentos,
por exemplo, a questão da aprendizagem. Nós também temos investido, baseado na Maria, alguns serviços orientados aos utilizadores, que é, neste caso, por exemplo, são os stenogramas em que a ideia que está aqui por trás, que é, por exemplo, os utilizadores que têm um marco de cultura poderem selecionar a sua localização e ter logo um conjunto de informação sobre previsões, para conseguirem gerir a sua. Outra questão que também temos é está um bocadinho em caminho os gêmeos digitais do oceano. Houve um projeto grande que é o Aquimar, que este projeto na prática é caracterização de zonas com potencial da aquacultura, existiam 5 zonas, foram recolhidos uma imensidão de dados oceanográficos e na prática, aqui no âmbito do projeto Maria, o que acontece foi transformar, por exemplo, as observações pontuais, PIS, em modelos contínuos para poder caracterizar, por exemplo, diferentes localidades fotográficas em modelos 4D, ou seja, modelos contínuos tridimensionais que o fator tempo, porque as campanhas foram feitas ao longo do tempo. Basicamente era este o princípio que estava aqui. Isto é um serviço de planeamento de viagem, para o pessoal que anda no mar precisa de planear viagens e ter uma série de informação, como cartas que vão necessitar, informação de segurança marítima que está ativa, distâncias, previsões. Na prática é isso que este serviço faz. Outra das coisas que também foi feita foi, nós temos muita informação em papel, neste caso são roteiros de navegação, ou seja, o saber acumulado ao longo dos tempos foi colocado em papel, mas o papel não é adequado para ser utilizado de uma forma simples. Então o que é que acontece? Nós ficamos neste papel, o colocamos em modelos digitais e para dar suporte, por exemplo, a uma aplicação móvel, neste caso de realidade aumentada. Se fica a realidade aumentada, esta aplicação tem algumas dificuldades que nós não conseguimos ultrapassar, nomeadamente a questão da realidade aumentada em ambiente fluvial, que é diferente da questão que temos em estradas onde existe muita informação de conhecidas, em que existem técnicas de computer vision que permitem posicionar, em ambiente fluvial não é assim tão linear. Mas, contudo, esta informação está a chegar a dispositivos móveis. A realidade aumentada ainda está numa fase beta, contudo, já permite fazer, por exemplo, navegação em 2D. Então, por exemplo, o F124, no âmbito da nossa, nós criámos um sistema específico para gerir informação de segurança marítima e estamos agora a trabalhar na sua transformação para S124, que é um daqueles modelos do SA. Por fim, falar aqui um bocadinho. Também é uma componente que foi desenvolvida no âmbito de Maria, que é implementar o Jupyter Notebooks para poder, e livrarias específicas para poder conseguir a informação da infraestrutura hidrográfica mais. Por fim, eu não faço aqui uma conclusão, eu faço um levantamento de questões, porque acho que mais ou menos acho que consegui ter claro isso, levantamento de questões. Na prática, nós, como é que vimos? Eu gosto aqui o conceito de dados de elevado valor tem muito relacionado com os seus benefícios, quer económicos, quer sociais e quer ambientais. E a minha questão é como é que nós medimos esse valor, ou, por exemplo, esta cadeia de valor? Que estratégias é que nós podemos utilizar? Eu ainda não sei, é que faço esta questão. Como desenvolver soluções verdadeiramente centradas em utilizadores? Eu pelo menos falo do IH, nós obviamente, a nível institucional, temos uma preocupação com os agregadores de informação, mas como é que fazemos isto? Verdadeiramente centrado nos utilizadores, chegar aos utilizadores. A questão da garantia da sustentabilidade das soluções, todas estas soluções têm, o IH, por exemplo, ter suporte financeiro para edificar a infraestrutura, só que a infraestrutura tem que se manter ao longo do tempo. Precisa de pessoas, precisa de tecnologia, precisa de update constante, precisa de manutenção, precisa de uma série de coisas. E como é que mantemos a sustentabilidade disto? E depois, a questão de como endereçar diferentes resíduos pouco alinhados. Copernicus Marine Copernicus Marine Services. Na prática, as pessoas não têm muito essa noção, mas a informação que é disponibilizada dos modelos que MEMS recebe informação de Portugal e de outros países, e observações em si, para fazer calibrações de modelos. Já as pessoas, quando vêm aqui buscar informação, essa informação foi validada com dados de observação in situ. Agora, esta informação não está no Open Data Portal, ou no dados.gov.pt.
Esta informação tem um caminho diferente para chegar ao governo, ou para chegar ao Eurobus, ou para chegar a redes internacionais diferentes do SNIC Inspire, ou do SNIC dados.gov.pt. E a questão é, como é que nós respondemos às diferentes solicitações, com formatos diferentes, com requisitos diferentes, quando isto aqui não está tudo alinhado. Pronto, concluo assim a minha apresentação e estou disponível, obviamente, para questões. Vai ter que segurar não vai ser por toda responder às questões da. Olha a possibilidade daquelas questões, que eram as questões que eu tinha muito a ver. Tenho aqui uma questão, uma observação. Então, no caso do IH, ainda não definiram os dados de elevado valor. Nós já definimos, ou seja, uma matriz, para a Direção Geral do Utilitário, nós já colocamos lá alguns dados que são considerados de elevado valor ou que vão corresponder à noção de dados de elevado valor. O que é que acontece? Só que há aqui questões que nós ainda vamos ter que alinhar. Porquê? Porque nestas iniciativas todas existe sempre uma questão que é alguma autonomia das organizações e a política de dados das organizações que tem que ser ajustada. E depois existem questões como, por exemplo, agora entrando aqui um bocadinho no IH, o IH também depende da venda de produtos. Ou seja, o IH produz cartografia náutica que é vendida e que daí vem parte do orçamento, na prática um terço do orçamento do IH. Ou seja, tem que ser isto, tem que ser alinhado para garantir a disponibilização de informação, e muito disponibilização de informação. Agora, se vai ser tudo de dados de elevado valor, se vão todos, ainda há aqui questões que nós ainda vamos ter que alinhar e que ainda não estão totalmente definidas. Nomeadamente esta questão da política de dados. Assim, há modelos com uma determinada evolução que vão entrar na política de dados, agora, quando começamos a entrar em altas soluções, é que na prática nós estaríamos a dar a informação que permite terceiros fazerem aquilo que é o mercado do IH. E estamos a falar de valores significativos, a falar um terço do orçamento do IH. Pronto, a outra questão é, mas vocês têm dados no SNIC, certo? Nós temos dados no SNIC, sim. E o SNIC, portanto, com o SNIC decidiu-se que era através do SNIC que se fazia a transposição para o dados.gov. Vocês não estão a fazer isso também? Não, nós estamos a fazer exatamente isso. Agora, nós estamos dados abertos no dados.gov, não? Pronto, só que agora a questão é, para dar resposta aqui, há muita informação que não segue por aqui. E pronto, entrando em mais perguntas, por exemplo, informação meteorológica. Dentro do regulamento de execução da informação meteorológica estão lá formatos como, por exemplo, NetCDF e Buffer. Que, se calhar, a maioria das pessoas, se eu apresentasse os formatos, as pessoas não conseguem fazer nada com aquilo. Os formatos são específicos, não entram. Por exemplo, nós quando vamos aqui um bocadinho atrás e falamos aqui nesta nós não temos que esquecer daqui para a frente é dados abertos e aqui para trás não é dados abertos. Aqui estamos a falar, por exemplo, do Excel. O NetCDF e o Buffer são formatos binários que são amplamente utilizados pela comunidade de oceanografia e meteorologia, dificilmente entram aqui, não são dados que não são dependentes da plataforma onde são implementados. Ou seja, os CSVs são dados de texto por todas as... Os buffers e os NetCDF não é assim. Ou seja, há aqui várias questões que têm que ser alinhadas da mesma forma no S57, e é amplamente utilizado pelos sistemas do ECDIS. Não estamos aqui, não. Podemos, eventualmente, transformar o S57 noutro formato, mas a realidade é que os computadores usam o formato S57, são esses que permitem utilizar isso, navegar em segurança. Portanto, há aqui várias questões que ainda não foram totalmente... Há um caminho a percorrer de alinhamento. Há muitos dados que são dados críticos. Pronto, e depois ainda existem estas questões que são os dados repetidos, por exemplo, dados de acústica que não entram nesta questão. Pronto, dados classificados que não entram, e estamos a falar só de dados não classificados. Pronto, ainda teria essa questão, mas essa questão não entra para aqui.
Obrigada pela sua apresentação. Buscando GoPeg, generación de conjuntos de datos paneuropeos, caso de uso aplicado en emergencia. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a los que están también online. Saludos a todos. Bueno, yo vengo a hablar de un proyecto que se ha realizado por parte del programa en el ámbito del derecho europeo, ahora comentaremos un poco, en la que bueno, la finalidad es la generación de conjuntos de datos paneuropeos. De hecho, más de I+D, ¿vale? En el que se pretende un poco analizar los problemas que nos encontramos a la hora de utilizar datos a nivel transfronterizo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito del proyecto GoPeg. Dentro del proyecto GoPeg hay distintos casos de uso. Nosotros hemos desarrollado el Impact, que es el que nos vamos a centrar y el que vamos a contar, porque es el donde tenemos la experiencia. Y luego un poquito también, como dentro del proyecto GoPeg hemos planteado construir los principios FAIR, que es curioso, pero todos hemos hablado del principio FAIR. Y un poco la atención deportiva, ¿vale? Vengo a hacer un spoiler, ¿vale? El spoiler es que Inspire no es muy usable. Si queréis ya no podéis ver la presentación, pero si queréis ver la presentación os voy a explicar un poquito al final por qué considero que Inspire no es muy usable. Se puede mejorar mucho la usabilidad de Inspire. El proyecto GoPeg, dicho en andaluz, Generation of Cross-Border Pan-European Spatial Dataset and Service. Es un proyecto dentro de, o sea, financiado por fondos Connecting European Facility de la Comunidad Europea y, bueno, viene a unir distintos miembros expertos en datos de distintos países. Italia, España, Dinamarca, Alemania, parece un chiste, pero todos ellos juntos y gestionados de la mano de la Universidad Leuven de Bélgica. Todos ellos plantean distintos retos cuyos objetivos son los que recogemos a continuación. En un primer momento, proporcionar un conjunto de datos tal cual, ¿vale? Un conjunto de datos abiertos pero temático, que hasta ahora se utiliza trabajando como datos bases, pero nunca de parte temática. Analizados y, por supuesto, sus metadatos, ¿no? Estos datos tienen que tener como objetivo que estén centralizados en dos ámbitos, medioambientales o en la gestión de catástrofes o emergencias. Por otro lado, tiene que proporcionarse una cobertura transfronteriza de distintos países. Los resultados tienen que ser pues, accesibles dentro del servicio web, del servicio de descarga, como ya lo venimos haciéndolo, ¿no? Y un punto especial era que, bueno, intentara también dar una mejora, un valor a la cultura de los datos abiertos, ¿no? Ver cómo se puede mejorar y proponer mejoras a partir de la experiencia y de las lecciones aprendidas del proyecto. Y esto, sobre todo, impulsado por el European Data Forum.
GoPer como tal es el proyecto y dentro de este proyecto cada persona del consorcio, cada equipo del consorcio plantea distintos casos de uso. Aquí venimos a hablar del Pop Impact, que es el último, pero si queréis echar un vistazo a algunos de ellos, pues hay información a través de la página web que he puesto antes para poder hacer un poquito más en detalle de cada uno de ellos. El primero, por ejemplo, fue COVID Watch, que es pues, un proyecto para, en el momento en el que se empezó GoPer, estalló la pandemia, y era pues cómo usar datos medioambientales en el momento para abordar un poco el conocimiento de la pandemia. Por otro lado, Future Force es un proyecto en el que pretende proporcionar una metodología y herramientas a las personas que tienen terrenos para adaptar los bosques a los cambios climáticos y a las consecuencias que vienen después del cambio climático, como bueno, vientos, catástrofes como la que estamos incluyendo que pueden empezar a ver, ¿no? Forward Fry, que es otro proyecto de un equipo de diplomática español, en el que pretende también pues, establecer una metodología para ver la vulnerabilidad de las personas ante los incendios forestales. GODER, que es un proyecto en el que intenta también una metodología para gestionar la información de su suelo, ¿vale? De toda la información geológica y de los recursos naturales, ¿no? Traxing, que es otro proyecto en el que intenta también rastrear el origen de la contaminación del agua y los posibles efectos ante una contaminación de un acuífero. Firefall, que intenta proporcionar un conjunto de datos de zonas de dron, que los drones pueden navegar en la zona de Alemania cumpliendo el reglamento del artículo 21 de Alemania, del reglamento alemán. Y por último, el que venimos aquí a contar, es Pop Impact, que pretende obtener una capa de edificio pan-europeo, una metodología para obtener una capa de edificio pan-europeo al que se le asigna la población. Vamos a entrar un poquito más en detalle en este proyecto, cuyos objetivos son principalmente dos. Tener ser más preciso a la hora de saber cuáles las personas que pueden verse afectadas ante una catástrofe. A lo largo de estas jornadas, y bueno, continuamente vemos que realmente los gobiernos tienen más información detallada, tienen una información de dónde están las personas prácticamente a nivel de edificio, a nivel de portal, pero por el secreto estadístico esa información no se puede divulgar, ¿no? Hay que tener un poco el secreto estadístico. Sin embargo, eso no puede ser un hándicap a la hora de tener una catástrofe, de saber más o menos una previsión de cuántas personas pueden verse afectadas. Porque claro, en ese momento no vas a coger el teléfono y te vas a poner a llamar a todos los ayuntamientos, todos los gobiernos, dame la población. Necesitas una metodología rápida para intuir de qué estamos hablando en la magnitud de la catástrofe, ¿no? Y como segundo objetivo, evidentemente ligado al primero, es obtener una capa de edificios. Aquí venimos a trabajar con datos para ver qué problemas nos podemos encontrar a la hora de trabajar con esos datos y proponer pues, mejoras, ¿no? Esos edificios transfronterizos pues, tienen que tener la población asignada y analizar un poco cuáles son las mejores metodologías para abordarlo. Cuando nosotros nos enfrentamos a este proyecto, no lo hacemos solo, lo hacemos de mano de un stakeholder, porque es un requisito del proyecto de GoPer, de tener un stakeholder que nos plantee un caso de uso que sea pues, importante, ¿no? Que sea real y que estemos dando una solución a algún organismo. En nuestro caso, pues nos unimos con el Instituto Hidrográfico de Cantabria, pues, que es el que nos propone el reto de cuando hay una riada, cuando un río se va de madre, ¿no? Pues saber un poco cuál es la población afectada de una manera rápida. Ese es el planteamiento que ellos nos propone. El Instituto de Cantabria, para los que no conocen, es un organismo que es una colaboración entre dos instituciones. Por un lado la Universidad de Cantabria, por otro lado el Gobierno de Cantabria, a través del Instituto de Geográfica
ambiental de Cantabria en el que pretende dar soluciones y materia a proyectos, sobre todo de tema de agua. Ellos son los que nos proponen, los que en todo momento pues, nos vamos un poco guiando en ellos para ver si luego la solución que nosotros proponemos pues les vale, le da solución y ver un poco su feedback. Cuando empezamos el proyecto, no nos inventamos una metodología para asignar la población porque no queremos reinventar la rueda, sino que vamos a las fuentes a ver quién lo ha hecho antes, y evidentemente lo ha hecho mucha gente, y ya existían metodologías distintas a la hora de asignar la población de una cerdilla, que es la que partimos, a edificios. Entonces, basándonos en los métodos que ya existen, pues analizamos cuál de ellos podemos hacer una metodología rápida para ese método de la asignación. Entre los existentes pues están aquel que se basa en la huella del edificio, es decir, el área que ocupa un edificio. Sería toda la población de una celdilla, pues las reparto en el área de los edificios que tengo. Pero claro, no es lo mismo unos edificios de una planta que un edificio de 20 plantas. Va a tener más población seguramente, más gente viviendo en el edificio de 20 plantas. Para eso está también el método a través del volumen, que tiene en cuenta las alturas de los edificios para meter más población, asignar más población en edificios que sean más altos. También, bueno, pues el techo residencial. Lo que pasa es que además es necesario tomar datos de campo, es un poco complicado a la hora de establecer una metodología automática porque tiene el suelo residencial y los usos, sino también un poco una zona de campo para contrastar los valores. Otro es el sistema asimétrico de catastro, en el que parte de la idea es que hay más viviendas, hay más concentración de personas, ¿vale? También es un poco más complicado, no lo hemos utilizado y nosotros lo hemos usado con el edificio de huella, de volumen, el que hace un reparto por viviendas, si se tiene la información de cuántas viviendas, porque claro, tú puedes tener muchos edificios muy grandes, pero son edificios con un uso pues industrial, ahí no hay gente. El primero no tiene en cuenta eso, el primero es el área. Pero claro, si tenemos un número de viviendas que el catastro no lo proporciona, pues vamos a utilizarlo para afinar un poco más el método de asignación. Y por último, no solo ya el número de viviendas, sino que si hay una vivienda que tiene una parte de oficina, pues vamos a tener en cuenta solo la parte de superficial. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hemos visto los métodos que había y no hemos quedado no con uno, sino con todos aquellos que podíamos hacer una metodología más o menos automática. En el caso de huella, volumen, número de viviendas, si tenemos el dato, y superficie. Aquí vengo a hablar un poco del primer problema que nos encontramos. Los datos no son siempre los mismos. Hay datos, por ejemplo, que incluso siendo de IFAI de Francia no tienen el número de viviendas porque no es obligatorio en IFAI, no es mandatorio, por lo cual no lo rellenan. Sin embargo, en España sí lo tenemos. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros? Pues establecer una metodología en la que no nos basamos tanto en lo que tiene el dato, como que si el dato lo tiene, lo ofrecemos, y si no lo tiene, no lo hacemos. Es decir, una metodología abierta en la que nos podamos adaptar a lo que tenga el dato. Si el dato lo tiene, pues vamos a dar mejores resultados, si no, pues nos vamos a dar solo el de área o el de volumen. Nosotros no planteamos una arquitectura en producción porque no es la finalidad. La finalidad es establecer esa metodología, obtener ese conjunto de datos. Entonces, pues no hacemos unas APIs ni nada, sino que montamos una base de datos POSIX, cargamos los datos tal cual y a partir de en esa base de datos trabajamos los datos, los normalizamos para obtener unos resultados. Evidentemente, si necesitáramos hacer esto en un nivel más de producción, pues utilizaríamos una API y no volcaríamos los datos tal cual en la base de datos, que eso sería una locura a nivel de producción, ¿no? Emilio dice que sí, pero vamos, yo estoy contigo, Emilio. Pero bueno, era un poco la arquitectura que planteamos porque nos daba la solución. Y luego, pues sí que hacemos ya, a partir de datos que hemos trabajado, unas salidas con los estándares fuertes que tenemos un poco. Intentamos pues, usar licencias libres, reutilizables, porque GOPET también nos lo solicita, ¿no? Una arquitectura abierta que no se base en los datos, es decir, porque como los datos pueden ser amplios, estamos hablando de edificios IFAI. Pero ¿qué pasa si un país
que los hay en Europa, no tiene edificios SPAI, que los hay. El otro día Paloma decía, es que ya hemos cumplido el SPAI, nosotros, no todos los países están en la misma tesitura. Pues lo mismo podemos ir a OpenStreetMap y coger los edificios y obtener la población asignada a esos edificios de OpenStreetMap. ¿Por qué no? Estamos hablando de un caso de emergencia en el que deberíamos poder tener rapidez de respuesta y no basarnos en que ahora no hay datos de edificios que hacemos que la gente pueda morir, ¿no? Entonces intentamos plantear pues, una arquitectura en la que el dato no sea el problema, ¿no? Y luego, bueno, pues, por supuesto, el formato GOGT interoperable para la divulgación. Establecemos un método. Primero elegimos los datos de entrada en función a las zonas que queremos investigar, cuál es la mejor fuente. Seleccionamos los métodos. Pues si yo tengo un número de viviendas en mi información, puedo elegir el método de número de viviendas, si no, pues no lo puedo, lo descarto. Si tengo el área ya calculada, el volumen de las plantas, pues obtengo el que me da el edificio, si no lo autocalculo. Entonces elijo los métodos en función a los datos que yo tengo de partida. Y luego pues aplicamos los métodos de la asignación que hemos elegido y ya con los resultados pues evaluamos un poco la calidad. Partimos, por lo tanto, de datos espaciales, datos no normalizados, y lo que hacemos es armonizamos los datos, ¿vale? Lo primero que hacemos es volcamos en una función, aquí no se ve muy bien, en POGIS los datos, independientemente de que venga de SPAI, de que venga de OpenStreetMap o lo que sea, le damos una función para obtener una capa de edificios modelo SPAI, con un nuevo modelo SPAI extendido, porque tiene además datos de edificios, porque SPAI como tal no tiene datos de población en los edificios. Entonces, el modelo SPAI más extendido con los datos de población. Y luego asignamos en función de la metodología. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le hacemos un JSON paramétrico en el que decimos cuáles son los datos de entrada, cuáles son las metodologías que vamos a establecerles a ese edificio, cuáles son los atributos que nos dan el área, si lo tiene, el número de viviendas, si lo tiene, y de esa manera podemos adaptar esa metodología a distintos fuentes de datos. Con ese son paramétricos que tenemos que rellenar para que lea la información. Esto luego lo aplicamos, ¿no? Vamos a ver esta metodología en distintos escenarios. Elegimos 4 escenarios. Por un lado, Sevilla. ¿Por qué? Porque yo vivo en Sevilla y controlo muy bien la información que hay, y porque necesitábamos un caso de uso en el que tuviéramos una ciudad con distintas fuentes de orígenes y comparar los resultados. Otro escenario es Francia, porque queríamos ver un conjunto de datos, toda Francia, muy grande, a ver cómo reaccionaba el sistema. Otro es la zona de una zona de emergencia real, en ese momento era el volcán de La Palma, y queríamos ver si el método se adecuaba a un caso de emergencia. Y por último, un dato tan fronterizo que es entre Suiza y Francia. Para Sevilla cogemos los datos de edificio, de catastro, y lo vinculamos, por un lado, con el grid de población de 1 kilómetro de Eurostat, por otro lado, con el 250 de IECA, y por último, de secciones en PAL. Y con las distintas metodologías de huella, volumen y número de vivienda, vemos que en los distintos procesos vemos un resultado muy similar. Entonces, es curioso porque, bueno, viendo distintas fuentes de entrada, vemos que la asignación al número de edificios se asemeja bastante. Por otro lado, en de Francia no queremos saber cuál es el número, sino cuánto tiempo tarda en una zona muy amplia. Aquí hay una mejora porque, claro, no hemos hecho una arquitectura pensada en un procesamiento muy grande, tardamos 8 días en procesar todo Francia. Evidentemente, en una zona ante el peligro no podemos esperar 8 días que la base de datos termine de procesar, pero bueno, queríamos testearlo. Interesante también en el caso de La Palma, donde sí teníamos datos del Instituto de Canarias de cuánta población real había sido afectada por el incendio, por el volcán. Lo vemos con nuestra metodología y vemos que los datos de edificación en la zona, pues hay un porcentaje de acierto del 98,19% en el método de volumen
el 86,5% en el método de huella, o sea, de área, y de vivienda el 89%. Es decir, hay un grado muy alto de porcentaje de aciertos con este método de atracción, ¿vale? Y por último, pues la zona transfronteriza que también queríamos testear. El resultado no es solo la capa de información, sino que también es como una especie de JSON de metadatos donde vemos la calidad del resultado, cuántos edificios se han quedado sin población, cuántas zonas de población se han quedado sin marginal, etc. Voy un poco rápido. Luego lo publicamos en el portal de la IDE, lo validamos el metadato con el validador de SPY y, bueno, haciendo harvesting, el European Data Portal pues harvestea y pasa de cap los metadatos. Y luego pues ya validamos con los principios FAIR, que ya aquí un poco he tratado. Y como tengo poco tiempo, ¿vale? Un poco decir que luego utilizamos una herramienta que yo creo que Paloma el otro día lo habló, que es una herramienta que no está establecida para datos espaciales. Es una herramienta que, bueno, la Universidad de Oxford tiene una plataforma donde hay un montón de recursos para testear los principios FAIR y usamos esa herramienta porque, bueno, se ajustaba un poco a los principios que usábamos, pero no existe una herramienta adecuada para datos espaciales. De hecho, es una de las conclusiones que le hemos trasladado a JRC. Si queremos validar con los principios FAIR datos espaciales, no hay ninguna herramienta específica. Pero bueno, hemos testeado y nos encontramos algunos problemas, como que, por ejemplo, los metadatos y los recursos no tienen identificadores persistentes. Es un problema, y yo creo que ya los distintos data portal están viendo cómo solucionarlo y tener indicadores de cada uno de los metadatos. Y también, bueno, hay un problema a la hora de pasar, de transformar del metadato XML al DCAT, en el que pierde algunos datos, como por ejemplo la licencia, que lo tenemos en el XML y a la hora de hacer la transformación, el European Data Portal lo pierde. También se ha reportado al JRC para que, bueno, vaya mejorando todo ese tema, ¿no? Y bueno, al final tenemos un conjunto de alto valor de edificios. Por supuesto, la fiabilidad no es del 100%, es decir, la fiabilidad es esos edificios, esa población que ya tienen los gobiernos, pero que no pueden mostrar. Estamos siempre viendo una predistribución, ¿vale? Nunca es 100% fiable. Y bueno, los datos de SPY ofrecen todo lo necesario siempre que estén bien rellenos y que, sobre todo, muchos de los datos de SPY que no son obligatorios, que no es necesario rellenarlo, son luego los que enriquecen el trabajo a la hora de trabajar con esos datos. Si yo, el número de vivienda, por ejemplo, que es muy significativo, no es mandatorio, muchos de los países no lo rellenan, pues luego si yo quiero realmente hacer algo con esos edificios y el número de vivienda es importante, como cumple SPY en Francia, cumple SPY. Pero claro, como no tiene el número de edificación, pues ahí ya no se puede hacer lo mismo. Pero igual pasa con Alemania. ¿Alemania cumple SPY? Sí, pero tiene sus datos en una licencia privativa, no es de libre descarga, por lo cual luego no puedes acceder a los datos. Entonces, al final el SPY no es usable en el día de hoy porque necesita un margen de mejora muy grande, porque al final, cuando te pones a trabajar con los datos de SPY, es complicado. ¿Vale? Perdón. Gracias. ¿Este? Sí. Oye, me ha encantado. Quarta apresentação vai ser feita pelo Daniel Weissman.
Muito bem. Vamos ouvir agora a apresentação do Daniel Weissman. Water Health System. Mostro lá. Water Quality Monitoring based on Mas eu tenho que compartilhar no Zoom. Mas tu só vês sim. Não, espera aí, deixa-me ver que tem uma coisa primeiro. Isto eu quero, não é? Então, vamos lá. Você disse que era visualizado. Hotel cheio. Sim, isso. Ora, bom dia. Tive já a apresentação sobre este projeto. Obrigado pela oportunidade de apresentar este projeto de Water Health Indicator System. Este projeto é um bocadinho mais porque muitas apresentações que eu vi na conferência e também hoje de manhã, e também ainda estamos no início, ou seja, mais no início do que eu pensei quando vi o projeto, mas acho que falar seja interessante para primeiro, uma pequena introdução sobre a empresa onde eu trabalho. A empresa se chama Development Seed. É uma empresa pequena de serviços de dados e software. Nós somos baseados nos Estados Unidos, mas temos um escritório em Lisboa e estamos a expandir um bocadinho mais, procurar um trabalho na Europa. Este é um dos primeiros projetos que nós conseguimos com a ESA. Nós temos muitos clientes na área de impacto, de humanidades e de geoespacial também. Somos uma equipa global, ou seja, como já disse, temos pessoas em Washington e em Lisboa, mas a equipa é muito remote, portanto, meus colaboradores diretos estão espalhados no fim do mundo. Portanto, queria dar só uma... e peço desculpa que os slides estão em inglês. Eu tinha esta apresentação de outros contextos e não tenho tempo para fazer a tradução, mas vou dar o meu melhor de traduzir aqui na parte oral. Pronto, então, o projeto que vou apresentar chama-se Water Health Indicator System. É um sistema que nós estamos a desenvolver para aceder, medir a qualidade da água em albufeiras interiores, ou seja, continental, não no mar, para já, estamos focados em albufeiras. O projeto tem vários objetivos. Nós queremos perceber se há um mercado, é um bocadinho também o Paulo referiu, se há um mercado, se há utilizadores, como financiar um sistema assim, depois de ser desenvolvido. Portanto, uma parte do estudo é depois falar com utilizadores, também procurar utilizadores e criar um protótipo para fazer a medição de qualidade da água em base de imagens de satélite. E nós arrancamos o projeto há 2 meses, temos já umas coisas bem definidas, mas também um caminho para fazer. O objetivo é de ter algo funcional dentro de meses, ou seja, no início de 2024. Nós trabalhamos com 2 parceiros aqui em Portugal. Um é o Labelec, que é um laboratório da EDP. A EDP é uma das empresas maiores em Portugal de produção de energia e distribuição. Eles têm um laboratório que se chama Labelec, que faz investigação à volta de questões energéticas, e uma delas é a qualidade de água em albufeiras com barragens que eles operam. E a Labelec funciona como um test user, como um parceiro que tem interesse em utilizar os dados. Eles fazem monitorização hoje à mão, vão lá várias vezes por ano,
e só em pontos específicos, tem depois, semanas depois, os resultados do laboratório, e nós esperamos que com os satélites pode dar uma visão mais abrangente e mais contínua sobre a qualidade da água. Obviamente que é mais limitado, uma parte em comparação com medições in situ, mas vamos ver até onde se pode chegar com essa parte. E para definir o que é possível, que tipo de fatores são possíveis medir, temos outro parceiro, que é uma recente da Universidade de Lisboa, que são especializados em questões de água e qualidade de água, e também já fizeram estudos sobre a utilização de imagens de satélite para a qualidade de água. Então, eles são um parceiro científico que nos vai ajudar com a parte da definição dos indicadores. Agora, já como disse, o projeto é mais ou menos pequeno, todas as pessoas que participam cabem no slide. Não é preciso ir aqui aos pormenores mais. Depois também há um contexto maior do projeto. A ESA trabalha com uma entidade que é o CEO Water Mandate, faz parte do United Nations Global Compact, que são empresas que se juntaram à United Nations para tentar ter um impacto positivo no mundo, e uma dessas partes está preocupada com a qualidade da água e ter conectividade da água. Então é uma iniciativa privada, mas em colaboração com privados, como a United Nations, para ajudar e melhorar a utilização. E depois há um instituto americano que fazer a gestão dos projetos. Esta é uma folha essa com vários projetos, e essa basicamente é a entidade que faz a gestão do DACO, etc. Mas então há um contexto assim global e mais abrangente por trás deste projeto, digamos assim. Agora vou passar para a parte mais técnica sobre o que vamos fazer. Ou seja, vou tentar não ser demasiado técnico, mas tenho uma sobrevista primeiro, depois nós melhor. O objetivo principal técnico é fazer uma API. A ideia é de introduzir no sistema as albufeiras, os JPIs das albufeiras, combinar as imagens com dados de validação que também vem do nosso parceiro LabEC, e com as imagens de satélites actualizar sempre os mapas de qualidade da água. E no fim fazer uma interface que mostre esses dados de uma maneira interativa. Portanto, basicamente, o mais importante é combinar as imagens e produzir esses indicadores e validá-los com os dados em si. Nós também, como empresa, trabalhamos muito com open source e estamos também sempre a usar standards e técnicas muito à frente do que é possível, ou seja, mesmo muitas vezes standards que ainda não estão na OGC, que não são oficiais, mas que se tornam OGC. Eu vou falar de dois, um que se tornou há umas semanas um standard da OGC e outro que acho que vai ser, mas que ainda não foi adotado. Mas o que é importante para nós é que seja cloud optimized, ou seja, não sei quanto se sabe aqui sobre isso, mas uma das técnicas é de, já que essas imagens são grandes, os espaços de dados são grandes, uma preocupação é que o utilizador não necessariamente quer descarregar esses dados todos para ver só o que acontece numa roteira. Então, ter uma maneira para aceder a esses dados eficaz e só pegar as partes importantes que são relevantes para a análise que queremos fazer. Isso é uma preocupação grande para esta aplicação. Depois, um dos standards para imagens é o Cloud Optimized Geotip, que é um geotip normal, ou seja, é compatível com o geotip standard, mas tem um tiling interno que optimiza a leitura dos dados só de partes de imagens. Isto é um standard que foi adoptado pela OGC há semanas. Houve notícias que agora é um standard oficial deles. Portanto, isso é algo interessante para distribuir dados, se podem escolher o tipo de formato, se tem imagens ou outros tipos de rastros como ocupação de solo.
E depois, a parte de catalogizar essas imagens, há um standard que é muito adaptado já pela indústria, que se chama o STACS, Template Asset Catalog, e que permite, é um standard realmente, já está em produção, já não está em beta, ou seja, mas ainda não é OGC. Já tem tanta traction, tanta utilização, que eu estou super convencido que mais tarde, ou seja, que dentro de 1 ano, 2, vai ser adaptado. E nós usamos essas duas coisas. O seu é o Stack Catalog para descobrir as imagens, e depois o formato vai ser Cloud Optimized para permitir a análise de uma maneira interativa. Depois existe um software stack que é desenvolvido por membros da empresa Development no qual trabalho, que se chama EO API. É essencialmente um grupo de 4 pacotes open source que se integra perfeitamente com esses 2 standards que eu acabei de mencionar. Então, é software completamente open source que nós vamos usar. E a ideia aqui é de pôr os dados na cloud de uma maneira cloud optimized, como eu disse, para ser fácil puxar só as partes de imagens que queremos. Depois, ter uma base de dados que contém esse catálogo, o Stack Catalog, onde podemos procurar por localização, filtrar por clouds ou por datas, ou seja, um catálogo para explorar. Depois há uma API que dá acesso a esse catálogo de uma maneira muito, ou seja, programável, e depois há duas layers em cima que fazem a visualização dos dados interativos. E já que tudo é cloud optimized, nós podemos, de facto, visualizar os dados e fazer mosaicos e pôr o esquema de cores que nós queremos no momento. Ou seja, isto é algo que é muito eficaz e digamos, permite acessar os dados de uma maneira muito rápida, sem ter que pré-processar na frente, ou seja, vai dar todos os dados raw data no kit para os preços. Pronto, agora, os primeiros imagens e resultados que obtivemos, nós começamos, antes de começar a trabalhar com a Maré, já experimentamos internamente na empresa com os indicadores. Isso é um exemplo onde pegamos só na parte da imagem da albufeira, fazemos uma máscara de onde há água na imagem, digamos, e tirar as nuvens, e depois fazer um índice que no fundo é muito parecido a um NDVI, é um ratio entre diferentes bandas de infravermelho das imagens, depois dá uma escala de turbidade, neste caso da água. Também tentamos correlacionar isso para uns lagos na Flórida, que aí encontramos dados in situ públicos, então conseguimos uma correlação que não é muito forte em números, mas é semelhante ao que se encontra para já na literatura. Portanto, é um indicador que com este sistema conseguimos chegar a uma qualidade boa, e depois estamos também a testar vários processadores das imagens que para a água, tecnicamente, temos que fazer uma alteração das imagens específica para a água para depois poder tirar esses indicadores. Isto é um teste que fizemos há umas semanas para uma albufeira aqui em Portugal, que é a Queira, uma das maiores, onde é interessante ver como o rio traz clorofila. Há uma clorofila no rio e há um esgotamento para dentro da barragem. Isto é de setembro de 2023. Também os dados depois são sempre atualizados porque os satélites cobrem qualquer parte do mundo cada 5 dias. Pronto, e depois só tenho um último slide para dizer o que vamos ainda fazer, o que planeamos fazer. Nós identificamos com a Labelec 10 albufeiras em Portugal que são de relevância para eles e onde eles têm muitos bons dados de validação. Vamos fazer um processamento de todas as imagens de satélite de Sentinel-2, desde que foi lançado, que são 7 anos, acho eu, agora.
com vários processadores atmosféricos para comparar a qualidade e identificar qual funciona melhor. E depois, como já disse, colocar todas estas imagens na cloud, usar o sistema de catalogizar e visualização, e depois é possível fazer uma interface que depois vai visualizar as estatísticas e as imagens desses indicadores. E como já disse, vamos agora, para a semana, vamos ter um workshop técnico para definir os indicadores melhor, e depois acho que vamos poder avançar rapidamente e no início de 2024 ter resultados públicos. Isto aqui vai ser uma API também acessível publicamente, com dados abertos, com uma licença aberta, a única, e com standards, exceto que o Stack Standard ainda não é OGC, portanto, se calhar nesses rankings não seria os 5 estrelas, porque usamos um standard que é adotado pela indústria e que acho que tem futuro, mas que ainda não tem aquele selo oficial para já. Mas ao mesmo tempo também queria dizer que estamos à procura de mais utilizadores, mais entidades interessadas na qualidade da água. Nós temos a intenção de falar com mais entidades como a LabNet, que se preocupam com a qualidade da água, para perceber melhor se isto é útil, quais seriam os requerimentos para um sistema de produção. Uma das perspectivas, talvez como empresa privada, o enfoque no utilizador é indispensável. Nós nunca vamos conseguir fazer algo no vácuo só porque temos de publicar algo porque é obrigatório publicar. Nós vamos sempre tentar muito focar no utilizador, então quanto mais input temos para definir esse tipo de sistemas, melhor. Portanto, queria só deixar essa mensagem, se houver pessoas aqui presentes que estão. Alguma questão que quero colocar? Não quer colocar alguma questão? Eu só tinha uma coisa para lhe dizer. Já falou, vocês estão a trabalhar aqui também em Portugal? Sim. Têm contactos com a APA, provavelmente a APA há de ser uma das atividades que poderá estar interessada no vosso trabalho. Sim, nós logo no projeto já tivemos contactos com eles. Eu acho que vamos tentar trabalhar com eles, mas ainda não conseguimos realmente uma parceria. Depois, lá tem que haver uma rede de monitorização local para calibrar a produção, que são os dados que vêm do satélite. Sim, isso é uma das questões que queremos também responder com os dados da LabNet, ver se cada algopeira precisa da calibração dela própria, ou se, por exemplo, há uma calibração possível a nível nacional e que depois podemos correr os algoritmos com confiança para todas as algoperas, porque já que isto é escalável, está na cloud, seria sem problema se houver utilizadores, se houver procura de correr isto para todos os algoperas. Portanto, já estamos em contato com a APA. Acho que vamos entrar em conversas novamente quando temos mais resultados. Outra questão. Trabalham só com o Sentinel, é isso? Ou tem ou seja, sim, não. Sim, neste projeto para já, porque temos recursos limitados, queremos chegar a um resultado e estamos focados no Sentinel-2. Mas, como empresa, nós trabalhamos com tudo e mais um satélite. E também temos a ambição de expandir isto ao Sentinel-3, ou talvez, se houver mesmo um interesse comercial, também se pode pensar em dados da Planet, assim, que são comerciais. Tem um custo para utilizar, mas se houver utilizadores que têm mesmo interesse, também é possível. Uma última coisa, dizer que também aqui na Universidade já tenho umas experiências em trabalhar com a eutrofização, portanto, a análise de imagens de satélite. Em 2002 fizemos um trabalho com ícones
com satélite. E há também uma outra professora, ou eu, uma outra professora que também está a trabalhar nesta área, os dois contatos. Ok, obrigado. Sim. Muito bem, obrigado. A última apresentação que temos para hoje será feita pelo Julián Delgado. IGF, Projeto Popular de Valor. ¿Cómo pasa la luz? No sé qué es Programa parte. Nacional de España. ¿Cuál es tu presentación? Bueno, buenos días a todos. Soy Julián Delgado, jefe de área de explotación de datos de observación del territorio del ICN, y la presentación que os traigo hoy aquí pues está relacionada con el proyecto de IGR Hidrografía y su concepción, su nacimiento, su evolución futuro, considerado como un conjunto de datos de alto valor. Realmente porque, como vamos a ir viendo, todos conocéis, más o menos a mayor nivel de detalle o a menor nivel de detalle, la Directiva Europea sobre la reutilización, el conjunto de datos abiertos y su reutilización en el sector público. Aquí, en esta propia directiva, marca que unos conjuntos de datos de alto valor, los cuales deben ser considerados como tales aquellos que su reutilización esté asociada a beneficios considerables, tanto para la sociedad, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Posteriormente, junto con esta directiva, existe el reglamento de ejecución, que estoy viendo aquí también enumerado, y si entre ellas se vienen de manera directamente identificados cuáles serían los conjuntos de alto valor. Directamente hace uso de la directiva Inspire y ya se está marcando que la hidrografía, por ejemplo, pues es el primero que está marcado, que decir que es un dato de alto valor. ¿Por qué el agua o la hidrografía es un dato de alto valor? Realmente sin agua no tendríamos nada, no habría vida. Realmente es un bien común que hay que proteger y mantener y tener muy bien controlado. Realmente el propio objetivo de desarrollo sostenible es sencillamente el agua. Como estoy viendo aquí, los objetivos de desarrollo sostenible tienen un cierto propósito, pero la propia es esto. Así que hay que garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de este bien común que es el agua. Concretamente, ya a nivel más práctico en datos espaciales, si nos vamos a un NGGM, que es el Comité Nacional de la Gestión de la Información a nivel mundial, te está concibiendo que un tema específico es el agua y te está relacionando la importancia de esa información del agua con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. No solo uno, sino todos estos aquí marcados, quiere decir que necesitan información de hidrografía y de agua, no solo hidrografía, sino también agua desde el punto de vista medioambiental, para poder realizar estos indicadores y la importancia que estos indicadores tienen para la vida. ¿Cuáles son las características y los requisitos del conjunto de datos de alto valor? Si habéis leído, por ejemplo, la directiva de reglamento, deben ser datos interoperables y reutilizables, deben ser fácilmente encontrables, deben ser públicos, evidentemente para todos nosotros, y deben estar puestos a disposición en un formato abierto y legible. Y si es posible, llegar al máximo nivel de detalle que se pueda con esta información. ¿Y cuáles son las disposiciones más concretas en relación con su publicación y reutilización? Evidentemente, primero una licencia abierta para todos, que estén disponibles a través de APIs, tanto los datos actuales como los datos pasados, acordar los metadatos de acuerdo a los criterios que estáis viendo aquí escritos, y que estén perfectamente descritos en su documentación, y que todos entendamos lo que es utilizar taxonomías y diferentes conceptos que sean todos controlables por todos los usuarios y que entendamos todos de igual manera cuáles son los conjuntos de datos de alto valor. Esto realmente entronca directamente con el concepto de información geográfica de referencia. Este concepto no nació en el IGN, no nació en España, nació realmente a nivel mundial en el UNGCIM, el cual está diciendo que hay un conjunto de datos que son fundamentales para describir el territorio, que los denomina como información geográfica de referencia, que cualquier usuario puede hacer uso de ellos para georreferenciar su información temática o de información añadida. Esta IGR debe proveer una localización precisa, debe posibilitar la combinación con otros datos
y debe tener estar sometida o estar con un marchamo de que va a ser mantenida en el tiempo, un compromiso de que debe ser mantenida en el tiempo ese tipo de información. Y, como es lógico, proveer de una fuente oficial, ya sea nacional, regional, internacional, etc. Si vamos ya al entorno de hidrografía, pues evidentemente se debe considerar la hidrografía como una información geográfica de referencia. Sin saber por dónde van los ríos, por dónde va la información de aguas, es imposible referenciar cualquier otro tipo de información. Y desde el punto de vista de hidrografía tenemos dos directivas. Nosotros conocemos muy bien directiva INSPIRE. Evidentemente nosotros tenemos que cumplir la directiva INSPIRE con hidrografía, pero también tenemos que cumplir las necesidades que nos está marcando la directiva marco del agua. Tenemos un doble requerimiento a la hora de cumplimiento de directivas. ¿Por qué? Porque la información geográfica de referencia no es un dato geográfico solamente, también es un dato necesario para la gestión del agua. Y aquí tenemos que condensar un montón de necesidades y requerimientos de estas dos directivas, que estamos marcados por un lado INSPIRE y los organismos cartográficos, entre comillas. Por otro lado, tendremos marcado lo que nos marca la directiva de marco del agua, está en combinación y en coordinación con la Dirección General del Agua, con este proyecto coordinado y cooperativo entre IGN, Dirección General del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica, así como las confederaciones hidrográficas, que también forman parte del Ministerio, y las propias comunidades autónomas que tengan competencia en aguas. Hay ciertas cuencas hidrográficas que son intercomunitarias y su organismo competente son las comunidades autónomas. Como veis, es un puzzle muy complicado de usuarios, de organismos responsables y también de necesidades y requisitos. Todo esto tiene que estar vertebrado dentro de un modelo de datos y dentro de unas simplificaciones del proyecto. Y este modelo de datos, evidentemente, se rige principalmente por el que plasma el modelo de datos de las aplicaciones de INSPIRE. Tenemos un núcleo común que son el modelo de red, que es el básico, es la línea que nos está informando por dónde va cada uno de los cursos, pero tenemos dos vertientes. Una, la vertiente cartográfica de las aguas físicas y, por otro lado, la vertiente de gestión del agua, de las masas del agua de la directiva marco del agua. Es la otra parte del modelo de datos. Este es el modelo de datos INSPIRE. Nosotros hemos extendido este modelo de datos con ciertas informaciones necesarias para nuestros usuarios, pero básicamente nuestro aspecto, nuestras explicaciones siguen lo que es el modelo de datos INSPIRE. Si tenéis más curiosidad en relación con las especificaciones del proyecto, podéis entrar luego en esa URL. A nivel técnico, ¿cómo realizamos la información geográfica de referencia? Básicamente nos basamos en un cálculo automatizado. ¿Por qué? Porque desde siempre la información de aguas ha sido, entre comillas, fotointerpretada, ya sea 2D o 3D, pero siempre era una componente bastante humana. La componente humana está bien de vez en cuando, pero no siempre. O sea, vamos a partir, ya estamos en la era digital, vamos a calcular todo de manera automática y luego ya se recurrirá a aspectos humanos cuando haya que hacer. Realmente el cálculo automatizado nos ofrece una mayor objetividad, que todo sea igual, que no condicione el aspecto subjetivo de un fotointérprete, que nos da mayores rendimientos y con ello pues una mayor frecuencia de actualidad. ¿Cómo se plasma todo esto en un cálculo hidrográfico? Pues a partir de un cálculo hidrográfico desde modelo de terreno, desde el relieve. Realmente el relieve y la hidrografía deben ser coherentes. Si no son coherentes, esos datos pues evidentemente nos están dando incongruencias entre ellos mismos. Tenemos por un lado el modelo digital del terreno nacido, en nuestro caso del proyecto del PENOA LIDA, el proyecto LIDA, del PENOA. Generamos un MDT y este MDT, a través de cálculos de dirección de flujo y de acumulación, pues podemos dibujar de manera automática por dónde van los ríos. Evidentemente, esto es un primer paso, es una red completamente automática que debe ser acomodada y consensuada con el resto de datos y con el resto de organismos responsables. ¿Cómo es la metodología de construcción de esta red hidrográfica? Lo primero es una planificación. Se necesita primero pues, tener una unidad de trabajo, no se puede procesar toda esa. Hay que ir poco a poco. Dividimos España en unas 300 zonas completamente hidrológicamente definidas, una vierte en la otra, están todas unidas, una detrás de otra, y en cada una de ellas genera lo que es la propia producción del producto. La segunda fase es una carga de información. Por un lado necesitamos lo que son las capas raster, que es el modelo digital del terreno, pero luego por otro lado necesitamos capas adicionales vectoriales de guiado. Es imposible hacerlo todo de manera evolutiva. O sea, el MDT no te da la verdad, necesitas información añadida, ya sea para guiar el cálculo o sea para la siguiente fase, que es la corrección. Tenemos, por ejemplo, presas, puentes, canalizaciones, etcétera, etcétera, ciertos elementos artificiales que se necesitan tener en mente para poder hacer un cálculo hidrológicamente correcto.
Esa es la tercera fase, corregir el MDT, el raster, con estos elementos y hacer un MDT que nos posibilite un cálculo real de por dónde va la lava. Posteriormente va el cálculo de red, que os he comentado antes, a partir de acumulación de este modelo digital de terreno. Y ya la siguiente fase ya es una fase más de acomodación y de vertebración de todo lo que es el producto. Luego va una fase de encaje, la fase quinta, que se van encajando todas esas unidades de proyecto. Y una fase de validación. Esta validación puede ser con controles geométricos, topológicos o semánticos, diferentes aspectos. Y lo importante de esta validación es que no la hacemos de manera individualizada el IGN, por ejemplo, nosotros coordinamos el trabajo, pero realmente no son productos nuestros, son productos combinados con otras administraciones. Esta validación, esa es la importancia de esta validación, es que participa la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas y las comunidades autónomas, con la intención de generar pues, una red validada por todos y necesario, ¿no? Y conforme con las necesidades de todos. Actualmente tenemos validados 90.000 kilómetros de red de toda España, un conjunto de embalses y lagos que marcan la evidencia marco del agua, que es el reporte necesario para el tercer, ¿cómo se dice? La tercera fase de reporte, ciclo de reporte de evidencia marco del agua. Y a día de hoy, ¿cómo tenemos la información? Está disponible a descarga del centro de descarga del CENIC. También tenemos servicios web, tenemos toda la información del proyecto aquí y tenemos un visualizador que también podéis acceder. La diferencia actualmente entre los datos que están accesibles en el visualizador y en la descarga es la versión. Y aquí es muy importante, sobre todo, porque la versión 1, que estáis viendo aquí en rojito, es la que se ha calculado automáticamente a través de datos LIDAR por cálculo hidrográfico. Sin embargo, la VCR, que a día de hoy es la que está presente en el centro de descargas, pues fue construida a través de datos de referencia, pero no completamente obtenida a partir de datos LIDAR. Evidentemente, nuestro objetivo a día de hoy es completar la publicación de la versión 1, que no solo la puedan los usuarios verla, sino que también puedan descargársela y hacer uso de ella. Y, bueno, pues adoptar todas las medidas necesarias para cumplir la directiva de datos de alto valor, tanto metadatos, APIs, servicios web, etcétera, 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 que todavía nos falta. Y también lo que estamos valorando a día de hoy pues es la puesta en servicio, puesta en común los datos intermedios, los modelos digitales de terreno originales, los corregidos hidrológicamente, así como el rastreo de direcciones y la acumulación de sus zonas. Igualmente, si para vuestras necesidades tenéis algún dato que no está accesible ahora mismo en el centro de descarga, podéis contactar con nosotros en la dirección que está aquí, en la dirección general del proyecto o conmigo, con otros compañeros del proyecto y os los podemos hacer llegar aunque no estén en el centro de descargas. Y he sido muy rápido y bastante escueto, espero haber cumplido lo que es el horario. Si tenéis cualquier pregunta o duda, pues me la podéis hacer ahora. Lo antes posible. Yo espero que el año que viene. O sea, nos falta revisión de algunas zonas, pero yo creo que ya el año que viene está para descargar. No, en principio es muy feo. Y yo tengo una pregunta. Cuando vas a descargar tus datos de hidrografía de distintas fuentes, no suele coincidir pues, te descargas de hidrografía o la página del ministerio o la de la comunidad autónoma. Entonces, como esto es coordinado, ¿se supone que sustituirá a las otras o es que las otras llegan a mayor nivel? De nivel de detalle, el acuerdo que lleguemos con cada una de las administraciones. Esto en Madrid pues, no es intercomunitaria, las partes de Madrid, y depende de las confederaciones del campo y de lo que está pasando. Y ahí tenemos que llegar a acuerdo con la confederación. Y otra pregunta, como se hace automáticamente, ¿hasta qué nivel de la red se llega? O sea, ¿hasta la red principal? No, tenemos unos parámetros de acumulación que realmente el parámetro de acumulación está diciendo la cuenca mínima que te da la posibilidad de generar un río, o sea, dibujar un río, y ese río mínimo que generamos es muy detallado, o sea, no sabría decirte ahora mismo el parámetro exacto, pero muy detallado, mucho más de lo que teníamos en bases topográficas anteriores. Sim, eu tenho também aqui mais antecipado, acho que assim, como é que atualizaram os metadados destes dados de alto valor, segundo o regulamento? O que é que fizeram aos metadados? Las características.
para identificar os conjuntos de dados de alto valor, eram as metadados. Algum campo especial que Pues acrescentaram? no, alguma no, coisa? no podría responderte ahora porque son aspectos muy técnicos. Si tienes cualquier duda, puedes a través del correo, te la contestamos por correo. Uma pergunta mais. Qual é o tamanho do pixel do modelo De digital? 2 metros. 2 2 metros, 2 metros y medio. Tendría que confirmarlo, pero tiene ese tamaño y de hecho es muy elevado. O sea, incluso trabajar con ese modelo, con esa celdilla, esa celda, da muchos problemas a veces por la cantidad de información o de artefactos que te genera el cálculo automático. No, una pregunta. Y una vez que como lo habéis hecho todo automático, ¿luego habéis probado a ver cómo se integra con la cartografía? Sí. Va a ser fácil. No es sencillo. Y no es una pregunta que te pueda responder ahora mismo. O sea, porque depende no solo de la parte hidrográfica, sino de la parte también de otro conjunto de datos con los que se ligan. No sé si lo ves. Y a eso hay que llegar a un acuerdo de colaboración y participación con carreteras, poblaciones, X, otro conjunto de datos que entran en conflicto uno con otro. Pero ciertamente que es súper necesario. Si yo te digo, si te digo mi versión, hay que cruzarlo todo. O sea, no puede dar una red geográfica que se cruce con la carretera. Pero en las unidades autónomas de Focal de las pruebas, no sabes si No no. sabría. O sea, yo creo que a lo mejor alguna que otra, pero no de manera general. Si han hecho pruebas para ver cómo se integraba la parte de la red de hidrografía con la cartografía. Claro, esa es la pregunta que vamos a hacer. ¿Tenéis algún plan, escenario de trabajo interno en el IPN sí tenemos ideas, lo que pasa es que no tenemos nada todavía en marcha, pero es lo que... Al menos tenéis algún momento de actividad de forma para que más Pues no, realmente, pero eso estáis abiertos en cualquier momento. O sea, si queréis analizarlo a nivel autonómico, por ejemplo, en Andalucía, pues adelante. Nosotros estamos completamente abiertos a recibir informes, reunirnos y... ¿La versión al revés? Recogen los datos de las comunidades que son más precisos y más... Eso se hace. De hecho, no sabría decirte ahora mismo, creo que las intercomunitarias en algunas cuencas se toman los datos de las comunidades autónomas. Una pregunta. Quería compartirles tiramos sacar una foto aquí del grupo. Aquí. Para acá. Y temos todos, sí. Me quedo aquí. Uma cosita. Pongo ahí atrás. Pero no puedo marchar. Me duele la rodilla.
Uma ali do púlpito. Tens uma do púlpito. Artística. Genial.